ya es un poco hipertrófica y las taquicardias. Sí, mañana tengo tiempo desde las 6 de la mañana hasta que terminemos. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia aórtica, estamos hablando del cierre de la válvula aorta del ventrículo izquierdo. Esta insuficiencia aórtica se va a dar por dos mecanismos básicos. Uno, que haya un daño de la válvula, que puede ser un prolapso o una ruptura. Y lo otro que se puede presentar es que haya una dilatación de la aorta ascendente y consecuentemente genere un defecto de coaptación, es decir, una dilatación del anillo aórtico que va a generar que las valvas no puedan coaptar de manera adecuada, pero en este caso pues las valvas van a estar normales. Esta insuficiencia a largo plazo o crónicamente va a generar que los pacientes vayan a tener una sobrecarga de volumen y una sobrecarga de presión, que va a inducir todos los cambios y los síntomas de la insuficiencia aórtica. ¿Qué tan frecuente es? Pues tiene una prevalencia de 4.9% a 10% de la población. Los hombres son más afectados, generalmente los síntomas o las manifestaciones clínicas van a aparecer entre la cuarta y la sexta década de la vida. En los países occidentales las más frecuentes son de enfermedades congénitas, seguido de las enfermedades degenerativas. Para entender un poquito la anatomía de la válvula aórtica pues, está localizada a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esta va a estar compuesta por tres cúspides que se denominan según la relación que tengan con el óseo coronario. Entonces vamos a hablar de la valva coronariana derecha, valva coronariana izquierda y la valva no coronariana, aquella que no tiene cúspides, no tiene ostium coronario como tal. Estas valvas son muy delgadas, miden de 1 a 2 milímetros y en el borde libre va a haber donde es la zona de coaptación, va a haber un pequeño nódulo o un punto que se llama el nódulo de Arancio. Este nódulo es muy importante porque es el que va a permitir la adecuada coaptación entre la una y las otras. Posterior de la raíz aórtica, que es donde se implanta la válvula como tal, pues vienen los senos de Valsalva, que es una pequeña dilatación que tiene la aorta ascendente con el objetivo que cuando se abra la válvula, las cúspides, estas no vayan a ocluir los ostium coronario y pueda continuar el drenaje de las coronarias. Posteriormente viene la unión sinotubular y después la aorta ascendente. La unión sinotubular no es una estructura como tal, es una definición que le damos anatómica, es decir, dónde comienza y dónde termina el seno de Valsalva e inicia la aorta ascendente, pero histológicamente pues no tiene ninguna diferencia al resto de la aorta ascendente. Aquí vemos una válvula aórtica en diástole, pues, con una adecuada coaptación, ¿sí? Y viendo pues los tres senos coronarios. Y aquí vemos la válvula aórtica ya durante la sístole, pues para permitir la eyección de la sangre del ventrículo hacia la aorta. Y cómo están las comisuras, que son los bordes libres. A diferencia de la válvula mitral y la válvula tricuspide, pues la válvula aórtica no está sostenida por ninguna cuerda tendinosa, por lo cual pues esta válvula es un poco más fiable y más predispuesta a que tenga algún daño, como en el caso de las disecciones o la endocarditis. Esto será para notar el borde libre, que es un borde muy delgado, y el nódulo de Arancio, que es el que está en todo el centro. Y como la válvula puede estar suspendida completamente a nivel de la raíz aórtica. Algo muy importante también de tener en cuenta es que la válvula aórtica, al ser el centro del citoesqueleto del corazón, tiene una íntima relación con las otras válvulas. Aquí tenemos válvula mitral, válvula tricúspide y válvula pulmonar. ¿Y esto por qué es importante? Porque algunos pacientes con insuficiencias, con endocarditis infecciosa, cuando presentan complicaciones, pueden presentar fístulas y drenar directamente a aurícula derecha, drenar directamente a la aurícula izquierda o hacer una fístula con la válvula pulmonar o alguna fístula con alguna de las otras válvulas, por la posición anatómica que tiene. Y algo importante que les mencionaba cuando hablamos de valvulopatía mitral es que la valva mitral anterior pues, va a continuarse a través de la fibrosa mitroaórtica con la válvula aórtica. Es decir, que cualquier proceso infeccioso o cualquier acceso a este nivel pues, nos puede comprometer las dos válvulas. Y lo otro importante es que a nivel de la raíz aórtica transcurre el septum, o está el septum membranoso, que es una delgada muy
membrana muy fina, donde transcurre el sistema de conducción de las de His. Entonces es frecuente que los pacientes que tengan procesos degenerativos severos a nivel de la aorta, como válvulas aórticas severamente calcificadas, que son llevados a implante de válvula aórtica transcatéter TAVI o a un procedimiento quirúrgico, puedan lesionar el haz de His y generar un bloqueo auriculoventricular completo. Entonces, referente a la etiología, como les mencionaba, las clasificamos en dos tipos: por enfermedades de las valvas, que se denominan orgánicas, o por enfermedades de la raíz aórtica, que denominan funcionales. Orgánicas, agudos, endocarditis, iatrogénico o un trauma de torre cerrado, generalmente por ondas expansivas. Y crónico, pues está la válvula aórtica calcificada, la válvula bicúspide, fiebre reumática, enfermedad mixematosa, la artritis reumatoide, endocarditis trombótica no bacteriana, que se denomina la endocarditis de Lehmann-Sachs, el lupus eritematoso sistémico, y algunos medicamentos la pueden llegar a afectar. En las enfermedades de la raíz, lo que ocurre básicamente pues, va a ser una dilatación que nos puede generar insuficiencia aguda, la disección de aorta, generado pues, por daño de la raíz. Y crónicas, lo más frecuentes son los desórdenes del tejido conectivo, como el síndrome Marfan, síndrome Ehlers-Danlos, enfermedad valvular aórtica bicúspide, también puede generar dilatación de la raíz aórtica, dilatación aórtica hipertensiva, aneurisma aórtico familiar, sífilis cardiovascular, espondilitis anquilosante y otras enfermedades sistémicas inflamatorias. Referente a la fisiopatología, pues siempre la debemos dividir en insuficiencia aórtica crónica e insuficiencia aórtica aguda. En el caso de la insuficiencia aórtica crónica, pues hay un cierre incompleto de la válvula aórtica en diástole. Esto va a generar pues, un flujo retrógrado, o también denominado una regurgitación de la aorta hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole. El nivel de flujo o de regurgitación va a depender de la diferencia de presión que hay entre la aorta y el ventrículo izquierdo. A mayor presión a nivel de la aorta y menor en el ventrículo izquierdo, pues mayor cantidad de sangre se va a regurgitar. También depende del tamaño del orificio valvular. A mayor tamaño, pues mayor sangre va a ingresar. La duración de la diástole, generalmente uno de los mecanismos que tiene el ventrículo dura, y en los casos de insuficiencia aórtica se incrementa la frecuencia cardíaca. Cuando la frecuencia cardíaca disminuye, pues hay mayor tiempo, es decir, la diástole va a ser más prolongada, con lo cual consecuentemente va a ingresar mayor sangre desde la aorta hacia el ventrículo. Y lo otro, la compliance de la aorta y el ventrículo izquierdo. Si es un ventrículo izquierdo rígido, pues la capacidad de regurgitación va a ser menor, pero si es un ventrículo izquierdo distensible, pues la cantidad de sangre que se va a volver va a ser mayor. Esto va a generar una sobrecarga de volumen y de presión en el ventrículo izquierdo, generando remodelación ventricular y la presencia de hipertrofia excéntrica. Al igual que ocurre en la insuficiencia mitral, hay una proliferación de las sarcómeras en serie, es decir, una seguida de otras. Eso permite que haya una dilatación ventricular conservando la fuerza contráctil, es decir, que los pacientes no van a tener deterioro de la función ventricular o de la fracción de eyección hasta estadios muy avanzados de su enfermedad. Entonces vamos a tener en este caso que ahí va a haber un volumen del ventrículo izquierdo muy alto, con una cavidad severamente dilatada, con una función diastólica normal. Entonces normalmente pues tenemos un volumen del ventrículo izquierdo telediastólico de 100 milímetros, con una presión telediastólica baja de 10 milímetros de mercurio. Eso hace que los pacientes esto ocurre en los pacientes normales. En el caso de la insuficiencia aórtica, pues tenemos un ventrículo severamente dilatado con un volumen telediastólico alto, 200 mililitros, de los cuales cada vez que el corazón se contrae, pues va a inyectar 200 mililitros, de los cuales 100 se va para la circulación anterógrada, es decir, la circulación sistémica, y 100 mililitros se van a devolver otra vez hacia el ventrículo. Entonces tenemos un doble de volumen de lo que normalmente el ventrículo debería manejar. Sin embargo, no hay un incremento significativo de la presión de fin de diástole. Esto hace que los pacientes pues, mantengan sin síntomas. Cuando ya la insuficiencia se descompensa, pues el ventrículo izquierdo se incrementa los volúmenes, pero incrementa la presión de fin de diástole, y esto es lo que hace que los síntomas comiencen. En el caso de la insuficiencia aórtica aguda, pues tenemos un ventrículo izquierdo que no está adaptado, no ha tenido tiempo suficiente para todos estos cambios de dilatación para poder manejar todo este volumen que va a ingresar. Esto genera pues, inmediatamente una sobrecarga de volumen, no hay dilatación ni distensibilidad, y todo esto va a generar una sobrecarga de presión diastólica. Entonces, en este caso, pues, no va a tolerar esas presiones, ese volumen tan alto,
por lo cual la presión diastólica se incrementa de manera significativa. ¿Y esto qué va a hacer? Pues va a transmitir todo este flujo hacia las venas pulmonares. Básicamente lo que ocurre es congestión pulmonar. Adicionalmente, va a generar un cierre precoz de la válvula mitral en diástole. Esto hace que el ventrículo no vaya a tener un adecuado periodo de llenado, generando pues una disminución del volumen latido y pues bajo gasto cardíaco. Entonces, cuando el paciente tiene una insuficiencia aórtica aguda, clínicamente se va a manifestar como un edema pulmonar por la congestión pulmonar y con choque cardiogénico por el bajo gasto cardíaco, convirtiéndose en una emergencia quirúrgica. Entonces, como vemos acá, un corazón normal con un volumen telediastólico y una presión telediastólica pues, baja. En el caso de la insuficiencia aórtica, la cantidad de volumen pues, no se incrementa, pero no tan severamente como ocurre en la insuficiencia aórtica crónica. Sin embargo, la presión telediastólica sí se incrementa notoriamente y esto es lo que va a generar todos los síntomas de los pacientes. ¿Cómo se manifiesta? En el caso de la insuficiencia aórtica crónica, los pacientes son asintomáticos durante mucho tiempo, hasta que el ventrículo comienza a hacer disfunción ventricular. Y los síntomas generalmente lo que van a presentar es disnea con el esfuerzo o deterioro progresivo de la clase funcional y va progresando a tornea, disnea paroxística nocturna y ya en insuficiencia muy severa pues para presentar episodios de dolor torácico. Es muy raro que los pacientes con insuficiencia aórtica vayan a presentar síncopes. En el caso de la insuficiencia aórtica aguda, los síntomas son súbitos, van a estar con edema pulmonar, con hipotensión, típicamente el paciente va a estar taquicárdico y taquinédico, y generalmente el soplo diastólico pues, va a ser muy corto si se llega a auscultar. Hasta el 30% de los casos pues, no se puede auscultar soplo. La insuficiencia aórtica crónica es la que va a tener mayor signos clínicos. Hay descrito como 42 signos clínicos, solamente lo voy a mencionar pues, lo que la literatura refiere con más frecuencia. A nivel de la auscultación, el segundo ruido cardíaco va a ser normal o va a estar disminuido dependiendo pues, de la severidad de la insuficiencia. El componente pulmonar es normal. Lo característico un soplo diastólico. En estadios iniciales va a ser un soplo protodiastólico decreciendo de tonalidad alta. En los casos de insuficiencia severa se va a volver ya un soplo holodiastólico. En el caso de que haya algún grado de calcificación o que sea, por ejemplo, con prolapsos, pues se va a escuchar un componente musical que es lo que se denomina soplos piantes. Se ausculta mejor en el foco aórtico y en el foco aórtico accesorio va a estar irradiado hacia el ápice y en ocasiones pues, se puede escuchar un soplo mesodiastólico apical, como si fuera una estenosis mitral, que es el soplo de Austin Flynn, y esto se ve por la severidad de la insuficiencia aórtica, va a pegar sobre la válvula mitral anterior evitando la adecuada apertura, con lo cual pues, genera una estenosis mitral relativa, y esa es la característica de este soplo. El máximo impulso o latido apecheado va a estar desplazado hacia la izquierda y hacia abajo. Los signos periféricos de la insuficiencia aórtica se van a presentar por la diferencia de presión que hay en la presión de pulso. Generalmente los pacientes van a tener una presión sistólica muy alta debido a la gran cantidad de volumen que se contrae durante la sístole y una presión diastólica baja por un inadecuado cierre de la válvula aórtica. Esto genera que la presión de pulso sea amplia y eso es lo que va a generar todos los signos periféricos. Tenemos el pulso de Corrigan, que es el pulso Magnus y Zeller. Está el signo de martillo neumático, que se comprime el antebrazo y uno ve el movimiento del antebrazo. Signo de Mutset, que es el bamboleo de la cabeza, signo de Müller, que es el bamboleo de la úvula, el pulso de Quincke, que es a nivel del lecho ungueal, signo de Traube, a nivel del miembro inferior, Hill, Rossier, Gerard, Rosenbach, Becker, Landolfi, y muchos otros, Pozzolo, Evans, que se describen, solamente 42 signos, ahí pues cada uno para que le eche una revisada. Esta es la característica o la descripción del soplo, realmente durante la sístole pues puede haber un pequeño soplo sistólico que se da por hiperflujo, que es un soplo funcional, y lo característico del soplo en estadios iniciales es que sea un soplo protodiastólico. Sin embargo, en el estadio severo pues ya el soplo se va volviendo un soplo holodiastólico. Y adicionalmente a nivel de foco de la APES podemos escuchar el soplo de Austin Flynn, que no se va a presentar en todos los pacientes, pero dependiendo de la severidad de la insuficiencia se puede lograr auscultar. A nivel del electrocardiograma lo que vamos a ver es hipertrofia ventricular izquierda asociada a sobrecarga de volumen, que característicamente se va a describir por pequeñas depresiones del segmento ST. Y vemos el alto voltaje que hay en las precordiales izquierdas, B5, B6 y las ondas profundas a nivel de B1 y B2 que nos cumple con criterios para hipertrofia ventricular izquierda.
La radiografía de tórax, generalmente lo que vamos a ver es una cardiomegalia severa a expensa de dilatación de las cavidades izquierdas asociado a signos de congestión pulmonar, como hilios anchos con líneas B de Kerlis, infiltrados intersticiales y redistribución del flujo hacia la periferia. El ecocardiograma, como en todas las valvulopatías, nos permite confirmar el diagnóstico, la etiología, determinar si es por daño de las válvulas o dilatación de la raíz aórtica y las consecuencias hemodinámicas que está generando sobre el ventrículo, la función ventricular y dilatación ventricular. Nos sirve para el seguimiento y para determinar el movimiento quirúrgico y el tipo de intervención a realizar. La recomendación de la guía, pues a todo paciente con sospecha de insuficiencia aórtica se le debe realizar un ecocardiograma para determinar si requiere la severidad y todos los mecanismos que la están generando. Referente a la etiología, entonces vemos aquí este caso es una válvula aórtica bicúspide tipo 0, hay una fusión entre la válvula coronariana derecha y coronariana izquierda, pues generando la insuficiencia, que hay un leve prolapso de la válvula coronariana derecha. Ahí aquí vemos pues, cómo se ve el jet de insuficiencia cuando se está volviendo hacia la aurícula. Para la insuficiencia aórtica, pues también hay definidos unos parámetros ecocardiográficos, como les mencionaba, son diferentes a los de la insuficiencia mitral en cuanto al valor. Entonces, generalmente lo que medimos es la vena contracta, el área del jet regurgitante, el ancho de jet, y también podemos calcular el error y el volumen regurgitante. Entonces, las guías clasifican la insuficiencia como severa cuando el ancho del jet es mayor del 65%, una vena contracta mayor de 0.6, un tiempo de impresión menor de 200 milisegundos, un volumen regurgitante mayor de 60 mililitros, una fracción regurgitante mayor del 50% y un orificio regurgitante efectivo, que es el EROA mayor de 0.3. Leve, si es menor de 55, 0.3, mayor de 500, menor de 30, el volumen latido menor de 30, la fracción regurgitante, y el área de orificio regurgitante menor de 0.1, y moderada pues los parámetros intermedios. En cuanto al manejo, pues depende si es una insuficiencia aguda o crónica, y el manejo puede ser médico o quirúrgico. En el caso de la insuficiencia aórtica aguda, pues es una emergencia quirúrgica, el paciente va a estar con edema pulmonar y con bajo gasto cardíaco. El manejo urgente salva vidas, ¿sí? Básicamente lo que hacemos es tratar de estabilizar un poco el paciente mientras lleva el procedimiento quirúrgico y siempre determinar cuál es la etiología. En este caso, pues la mayoría de los pacientes se va a requerir el cambio de la válvula. El balón de contrapulsación, que es muy útil en los casos de insuficiencia aórtica mitral, en la insuficiencia aórtica está contraindicado, porque nos va a incrementar el volumen regurgitante, agrava las presiones de llenado del ventrículo izquierdo y disminuye el gasto cardíaco, por lo cual en la insuficiencia aórtica no se debe utilizar balón de contrapulsación. En cuanto al manejo médico de la insuficiencia aórtica crónica, pues se va a manejar como un paciente con falla cardíaca, con logía de Casoara 2, el objetivo en mantener a estos pacientes pues normotenso. Y pues ya pues, cuando sí consideramos que los pacientes no son candidatos al procedimiento quirúrgico, pues los dejamos para manejo de su falla cardíaca. ¿Cuáles son las indicaciones de manejo quirúrgico? Pues todo paciente que esté con insuficiencia aórtica severa sintomática, sin importar la fracción de eyección, debe ser llevado a cirugía. Se debe considerar el cambio valvular aórtico, insuficiencia aórtica severa asintomática que presenta disfunción ventricular izquierda, es decir, cuando la fracción de eyección cae a menos del 50%. Y se recomienda insuficiencia aórtica severa asintomática en los pacientes que son llevados a procedimientos quirúrgicos cardíacos por otras intervenciones. También es razonable pensar en insuficiencia aórtica severa cuando el diámetro telesistólico es mayor de 50 mililitros y tiene una fracción de eyección mayor de 60%. También se debe considerar el peso valvular aórtico en insuficiencia aórtica moderada que son llevados a cirugía cardíaca por otras causas, y considerar el cambio valvular aórtico en pacientes asintomáticos que tienen una severa dilatación ventricular, en caso de más de 65 mililitros de diámetro telediastólico. Este sería el algoritmo de manejo. Entonces, un paciente con insuficiencia aórtica severa, mirar si hay dilatación de la aorta ascendente. Si hay dilatación de la aorta ascendente, digamos que tiene un diámetro de más de 5.5 centímetros la aorta ascendente, o más de 5 centímetros para pacientes con válvula aórtica bicúspide, o más de 4.5 centímetros pacientes con Marfan, pues deben ser llevados a cirugía. Si no hay dilatación de la aorta ascendente, pues vamos a mirar la severidad de la insuficiencia aórtica. Si está severa, miramos a ver si hay síntomas. Si hay síntomas, el paciente va a cirugía. Si no es severa, pues hacemos seguimiento clínico.
Si no hay síntomas, pues miramos cómo está la presión de eyección. Si esta es menor del 50%, va a cirugía. Si el diámetro de fin de diástole es mayor de 65 según los americanos o mayor de 70 según los europeos, el paciente debe ir a cirugía. Y si el diámetro de fin de sístole es mayor de 50, el paciente debe ir a cirugía. Si no tiene ninguno de estos, pues hacemos un seguimiento clínico y ecocardiográfico. Y esto era lo que les tenía de insuficiencia aórtica. Por horas del tiempo no alcanzo a darles estenosis aórtica, que era lo otro que les tenía preparado para hoy. Entonces mañana vemos taquicardias, que eso es rápida, y vemos la cardiopatía hipertrófica, y si alcanzamos le doy lo de estenosis aórtica, que también esa la sacamos rápido. ¿Listo, muchachos? Feliz. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen día. Yo,